Primero, recordar los 17 proyectos del PONCA. Cuáles son nuestros 17 proyectos y tratar de tener ese esqueleto de memoria. Y después ver entonces, con estas 23 metas, cómo se relacionan y en cuáles creemos que nuestra cuenca tiene potencialidades para esa gestión de posibles recursos, aliados o como se le quiera llamar. Entonces, digamos que primero yo los hice en agrupaciones, ¿cierto? Vamos a ver aquí cómo lo... Yo le mandé un cuadrito en Excel que creo que lo tenía aquí. Ese es perfecto, ese Sí, es perfecto. que lo- Yo los agrupé así, mira. Sí. Uno que tiene que ver Sí. con cobertura vegetal, otro que tiene que ver con el agua, otro que tiene que ver con biodiversidad, otro que tiene que ver con calidad ambiental, Y ya lo decimos. educación ambiental. Exacto, otro que tiene que ver aquí con riesgos y otro que es, y lo voy a colocar acá y ahorita lo pasamos acá, que es de los más importantes, es el que tiene que ver con educación que dice... Gobernanza. Pero lo vamos a colocar aquí, gobernanza. Que estos son los proyectos que finalmente son inéditos, es decir, en todo Colombia la estructura de los PONCA es muy similar, inclusive es muy similar al pensum de estudios de ecología. Uno dice, bueno, el pensum de estudio de ecología, de ahí salen como los proyectos que significa un PONCA, ¿cierto? Pero aquí en Cali tuvimos una novedad, que son estos proyectos de gobernanza. Cuando estábamos con Don Ulver en el PONCA pasado, que fueron 5 años de Consejo de Cuenca, 4 años y medio de Consejo de Cuencas, la comunidad, y con María Eugenia, cuando ya lo iban a aprobar, nosotros estábamos contentos porque habían esos 18 proyectos, que inicialmente eran 18, quitaron solamente uno. Y cuando todo el mundo estaba celebrando que iban a adoptar el PONCA, cuando nos llega el documento, nos llega solamente con esos proyectos del lado acá, que eran 13, 11 proyectos. Los cortaban y nosotros reclamamos y dijimos por qué quitaron los proyectos que la comunidad hizo fichas y todo en el Consejo de Cuencas con apoyo de los técnicos y todo, con asesoría, inclusive de los delegados de planeación, de DACMA, otras entidades aportaron esos proyectos. Dijeron que no, que es que las estrategias de gobernanza, que era aquí educación ambiental, articulación institucional, el plan de vida de Playa Naciente y otros, eran actividades transversales a la dinámica de la CBC y a la dinámica de todos los proyectos de la CBC. Entonces, que como estos eran transversales a estos, no los colocaban como proyectos, sino que tranquilos, que iban a estar incluidos acá. Ahí la gente se rebeló, todo el mundo se rebeló. John, que era presidente, hizo un derecho de petición larguísimo, peleamos, radicamos el derecho de petición 1, 2, 3 veces, hasta que Control Interno nos dijo que retiráramos el derecho de petición. No lo retiramos, cuando dijimos, la única manera que lo retiremos es que incluyan los 6 proyectos, que los proyectos de tipo comunitario, de tipo gobernanza, hayan sido escritos allí como proyecto de carácter obligatorio vinculante. Vinculante es que es de obligatorio cumplimiento. Es decir, no fueron incluidos como estrategias transversales para los demás proyectos, sino que fueron incluidos como proyectos en sí, con su ficha de proyectos y con su presupuesto. Y en consulta con el Ministerio del Medio Ambiente que decide esos proyectos, entonces, ¿por qué no los ejecutan? No, pida que se ejecuten y si no recurra a las IDAS, porque esos proyectos fueron aprobados con ficha y son de carácter vinculante y son obligatorios. Reitero eso porque a mí me parece asombroso ese dato. Muy bien. Pero entonces primero damos un repaso a estos de acá. El primer grupo, para que yo los agrupé así como para aprender de lo de memoria, el primer grupo es el que tiene que ver con vegetación. Suelo. Hay 2 proyectos con suelo o vegetación o coberturas que se llaman. Uno es el de... Uso sostenible del suelo. Exacto. El nombre técnico es cobertura y uso sostenible del suelo. Yo lo agrupo en un nombre más fácil y digamos que es vegetación. Ese es el programa. Ese es el programa. Ajá. ¿Y cuáles son los 2 que están allí? Uno es de mejorar... uno se relaciona directamente con la meta 10 de la COP, que es básicamente mejorar los sistemas productivos. Es decir, que el que esté sembrando, por ejemplo, tenga una siembra ecológica. Ese es el primero. Y el segundo... Criterio de sostenibilidad ambiental. Y el segundo, diseño e implementación de las acciones de recuperación. de restauración. De áreas de especial importancia ambiental. Perfecto. Entonces el primero es una producción Producción bajo el criterio de sostenibilidad agrícola sostenible. Sí. Es decir, que lo que se esté sembrando en la cuenca sea sembrado agroecológicamente de manera sostenible. Y esto de una vez lo podemos ir aliando. Esta es la meta 10 de la COP. Es casi que exactamente la misma.
La meta 10 de la COP dice lo mismo que dice nuestro proyecto número 1, es el proyecto número 1. Y el proyecto número 2, yo lo resumí aquí, don Guillermo si quiere lo puede ampliar, yo lo resumí con la palabra restauración. Restauración de áreas de especial importancia ambiental. Áreas especiales, ¿cierto? ¿Y este con qué meta lo podríamos relacionar? Con la meta 2 de la COP. Es casi lo mismo. Casi que miren que la COP nos copió el PONCA. ¿Cierto? La meta número 10 es esta. La meta número 2 es esta. ¿Cierto? Ah, eso de ahí son las metas del PONCA. Sí, la meta número 10 básicamente se refiere a que los sistemas de producción forestal, agrícola y acuícola deben ser sostenibles. Eso dice la meta 10 de la COP. Y la meta 2 de la COP dice que deben de tener al menos un 30% de su territorio en áreas de restauración. Y el proyecto número 1 nuestro es que la producción agrícola o los sistemas productivos, dice allí, en este caso lo traducimos como producción agrícola, de la cuenca sea de carácter sostenible. Y que hayan proyectos, implementen diseño y medidas, creo que dice, para la restauración de las áreas especiales. Y esa es exactamente la misma meta número 2. Sí, ya cuando empiezan a sacar las actividades, empiezan pues, allí ya nos toca la tarea que dice don Guillermo, después coger este proyecto. Este proyecto tiene una cantidad de objetivos, una cantidad de indicadores y un presupuesto detallado. ¿Cierto? Ahí ya tendríamos es que coger eso más con detalle y sentarnos con CBC que nos dice, bueno, en estas actividades que tanto han avanzado, que es parte del documento que tenías por allí, ese acciones corporativas de la CBC, que por ahí lo tienen, que nos lo entregaron en diciembre, donde dicen por proyecto que tantas acciones han avanzado, pero realmente es supremamente escueto, porque nos lo entregaron en diciembre de 2023 con avances a 2022. Y realmente con una presentación de PowerPoint, uno la lee, pero si hay alguien que le explica uno entiende, si no simplemente son unos textos que dice proyecto 1, hemos hecho una acción que es recoger tal cosa. Ahí está ese documento que también es en el grupo, sería bueno tenerlo, no sé, tener un blog porque en el chat a veces se van quedando como en cola esos archivos. Ideal sería para un sistema de comunicación, que ahora lo proponemos y vemos en qué proyecto está y tiene presupuesto, tener un sistema de información para nuestro consejo. Eso es uno de los proyectos también. Muy bien, sigamos avanzando acá. El siguiente es el de recurso hídrico y ellos lo dividen en gestión integral de recursos. Gestión integral de recurso hídrico, que algunos compañeros del DAGO de una manera muy sabia han querido no llamarle recurso al agua, ¿no? Porque el agua es un ente sagrado, pero dice así, entonces por eso yo coloqué hídrico. Uno se refiere a oferta y demanda. Oferta y demanda, exacto, y el otro calidad. Y el otro mejoramiento de la calidad del recurso hídrico. Exacto. Entonces miren que hay un proyecto que es básicamente para saber cuál va a ser el abastecimiento hacia el futuro. Este proyecto básicamente se resume en ¿qué? En el PORACHE. Este proyecto es el PORACHE. El PORACHE básicamente es el proyecto número 3 nuestro. Terminó el PONCA de ser aprobado y ahí ya se estaba aprobando el PORACHE. Y el PORACHE básicamente es un estudio preciso en la cuenca de cuál es la disponibilidad que tenemos de agua para el futuro y cuáles son los riesgos de desabastecimiento, ¿cierto? Y el de calidad ambiental, que tiene que ver un poco ya con lo que hablaba ahorita Diego, que es de los PSMB, ¿cierto? Que es de cómo se hace el tratamiento a la calidad de aguas. Estos dos proyectos no tienen una meta específica porque la COP tiene un limitante grave y eso es una de las críticas a la COP. La última COP, por eso es que yo no es que aquí bendiciendo la COP, yo soy un crítico total de la COP, pero ¿saben quién financió la última COP en Montreal? ¿Cuál era el sponsor principal? ¿Quién? Coca-Cola. Coca-Cola, el mayor consumidor de agua del mundo. Por eso no hay ninguna de las 23 metas que hable directamente del agua. Las metas sí hablan de que se tiene que conservar el 30% de ecosistemas acuáticos, marinos y dulceacuícolas, pero no hay ninguna que hable del abastecimiento del agua, perdón, sí, del abastecimiento ni de la calidad específica. Pero sí hay una meta que es la meta número 7. Esta sería aquí la meta número 7. Que es la meta que habla de la contaminación. La meta número 7 de la COP dice reducir todos los niveles de contaminación tanto en ecosistemas marinos y acuáticos. Se me pierde la calidad de agua. Queda un poco perdido allí, ¿no? Porque es que una meta de las COP, porque es que los tres fenómenos grandes graves del mundo son pérdida de diversidad, calentamiento global y contaminación.
sino que como miren aquí también es un dato medio político también, medio económico, como la contaminación es más fácil señalar al responsable. Es decir, de la biodiversidad, la pérdida de la biodiversidad es medio difusa. Lo del calentamiento global súper difuso, no se puede señalar directamente a nadie, también se puede, pero no tanto. En cambio de contaminación, ¿de dónde viene ese tubo? Se sigue el tubo y bueno, y ahí se señala el culpable. Entonces, por eso no la han querido excluir. Pero si no, debería haber una COP de contaminación la más urgente. La misma ONU reconoce que las tres grandes crisis del planeta son biodiversidad, cambio climático y contaminación. Pero la contaminación siempre la tiene escondidita. ¿Biodiversidad de qué? Los tres. Los tres grandes cataclismas y crisis del planeta, según la ONU, son calentamiento global, pérdida de biodiversidad y contaminación de todo tipo. Entonces, menos mal, la meta 7 sí habla de eso. Habla de reducir al máximo los niveles de contaminación de todo tipo. Entonces, la biodiversidad. Ahora, esta diversidad tiene 4. Este tiene 4. Y aquí logramos incluir uno, porque ellos tenían solamente 3. El primero que tienen es PSA, pago por servicios ambientales. El segundo que tienen es especies amenazadas. Fauna y flora silvestre en grado de peligro. Exacto, especies amenazadas, lo podemos resumir. El tercero es el que logramos meter, que no lo querían incluir, que es el de turismo y naturaleza. Ese también ellos decían, inicialmente nos decían a Ulver, a María Eugenia y a los demás, no, eso es transversal, eso no puede ser un proyecto del PONCA. Nosotros decíamos, me imagino que ustedes lo están sufriendo. La cuenca Meléndez está superando su capacidad de carga de turismo. Y el último es el de conectividad, ¿cierto? Sí, para áreas protegidas. Conectividad se refiere a los corredores ecológicos, ¿no? A que si hay un bosque en un lugar y hay un bosque en otro, ¿cómo hacemos corredores ecológicos a través de los ríos para que haya conectividad entre los ecosistemas, ¿no? Entonces, esa conectividad se refería a cómo hacemos para que el río Meléndez, desde la casa de María Eugenia y desde la casa de Ulver, que es por acá muy abajo, ¿cierto? En la zona urbana, está conectado con el río Meléndez en la Candelaria, ¿cierto? Hay conectividad en ese sistema desde la casa de Marta hasta la casa de Ulver, debería haberla. Es un corredor ecológico valiosísimo y hace parte de lo que se llama para el POD, que pues sigue vigente, no sé, hasta que no hagan otro, es la estructura ecológica principal que le llaman. Estos 4 proyectos que tienen que ver con biodiversidad. Pues miren que yo lo había colocado con rojo lo de la meta, ahorita lo cambiamos. Miren que es básicamente, yo se las dije ahorita, ¿se acuerdan cuál meta era? La de la gestión. La meta 11. La meta 11 de la COP se refiere a cómo favorecemos todos los sistemas ecológicos que nos prestan servicios ambientales. Y la meta 11 de la COP dice, ¿cómo favorecemos los sistemas ecológicos que permiten el equilibrio de los servicios ambientales y además con eso nos permiten que se reduzcan los riesgos ambientales de sufrir hambrunas, contaminación, inundaciones, con compensación. Entonces, esa es exactamente la meta 11. El de especies amenazadas es otra de las metas principales de la COP, que es la meta 4, y es exactamente lo mismo que el proyecto nuestro. Es decir, la meta 11 es exactamente el proyecto nuestro, que este sería el número 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Sería el 5. La meta 11 de la COP es exactamente el proyecto 5 del PONCA. Y la meta 4 de la COP es exactamente el proyecto 6. 6, exactamente. Exactamente la meta 4 de la COP dice, debemos de generar estrategias para proteger la fauna y flora que se encuentra en peligro de extinción y que se encuentra amenazada. En el caso nuestro, pues todos nuestros bosques y la fauna silvestre, que el puma y el venado apenas están regresando a Meléndez. Tenemos videos e infografías de huellas del puma y el venado de Meléndez. Apenas regresó, pero ya está en peligro porque ya casi que le dicen a uno, no publique esos videos porque viene quien lo caza. Y el gallito de roca. Y el gallito de roca. Este turismo por naturaleza no tiene una meta específica, digamos, en la COP, pero en la COP hay una meta que es la meta número 1, que habla de que tiene que haber una planificación integral asociada a los ecosistemas. Una meta que es la meta número 9, que habla de que el uso de los recursos naturales debe repartirse equitativamente entre las comunidades. Y la meta 14, que habla de que los valores de la biodiversidad deben ser entregados en todos los niveles de conocimiento. Entonces yo creo que el turismo de naturaleza tiene que ver un poco con eso, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos en nuestros proyectos? Básicamente, compartir los valores de la biodiversidad con nuestros visitantes, ¿cierto? Es un poco el turismo por naturaleza. Por eso yo asociaría más a la meta 14.
Y lo que plantea también y la reflexión es mejorar la relación que debemos de tener con el ambiente y repensar el modelo económico, ¿no? Para que no priorice la extracción y la sobreexplotación que contamina, ¿sí? De manera de que contamina la naturaleza. Y la meta 14 incluye eso y además la reducción de la pobreza. Más contaminación porque prioriza lo económico sobre lo real, que es Claro. la sostenibilidad. Claro, claro, y sobre todo pues hace que se pierda el sentido de pertenencia, porque un panaca no va a tener, la gente de un panaca no va a tener amor por su territorio, en cambio la gente que tiene su predio y que tiene sus abuelos, o sus tíos, o sus primos, o sus hijos allí, tiene otro sentido de relación con el territorio, de cuidado con el territorio. No hay nada, decía alguna amiga en una tesis que laureada en la Universidad del Cauca, decía, no hay nada más sostenible que el amor por el territorio, se refería a ella. Es decir, el final de todas estas metas es que la gente quiera su lugar, y si la gente quiere su lugar, pues lo va a cuidar, ¿cierto? El sentido de pertenencia. Y esta última proyecto de conectividad, pues realmente tampoco hay una meta específica para este proyecto, no sé, pero uno podía pensar que la misma meta número 3 que decíamos, que habla del 30% de áreas protegidas, es decir, que hayan áreas protegidas. Entonces, no hay uno muy directo con el de conectividad, no hay una meta de la COP que hable de corredores ecológicos, pero sí hay una meta que habla de la conservación, es muy específicamente, todas hablan de la conservación, pero específicamente la meta 3 habla de que haya más áreas de conservación. Entonces, más áreas de conservación, una de las áreas de conservación que debe haber es corredores ecológicos, ¿cierto? Este lo voy a, me perdonen el desorden del tablero, pero voy a correrlo para acá, para que me quepa. Este es un proyecto calidad ambiental. Es un proyecto que habla de la vigilancia, algo que también don Wilber nos ha recordado mucho, lixiviados. Habla de la vigilancia de los lixiviados de Navarro. Sí, dice diagnóstico del estado actual de la planta de tratamiento de lixiviados de Navarro. Exacto. Ese es el proyecto. Ese es un solo proyecto, ese programa tiene un único proyecto. Que se llama calidad ambiental. Calidad ambiental se llama así directamente. De desarrollo territorial es el de riesgo. Sí. De riesgo le llaman desarrollo territorial. Calidad ambiental donde dice que este tampoco lo tenemos asociado específicamente a ninguna meta, pero creo que lo podemos asociar a cuál de esas metas que hemos hablado. ¿No es la contaminación también? Exacto, a la meta 7. A la meta 7 que es reducción de la contaminación. Es un proyecto ya muy específico, que a mí me parecía, a nosotros nos parecía raro que lo metieran. Ese proyecto sí nos parecía como muy específico. Deberían haber hecho varios proyectos sobre Navarro, algo más integral. Pero ellos dicen que esto es muy grave, les doy la palabra, ¿por qué? Porque a pesar, lo que hablaba Julio ahorita, a pesar de que hemos mejorado el nivel de oxígeno y de putrefacción, literalmente, que existía en el río Cauca, y ya no caen tanto lixiviados del basuro de Navarro al río Cauca, todavía siguen cayendo lixiviados de Navarro al río Cauca. Es que eso es por un poco diario, porque eso como eso se resume sí o no en la tierra, entonces eso va caminando. Entonces, eso es. Ese es el estudio muy técnico que están haciendo ellos, que es un estudio, un nivel técnico que Sí, yo no no tengo la sabe, dimensión ¿no? para Aguas entenderlo. Es un estudio subterráneas. muy complejo. El compañero, ¿qué iba a decir? No Sí, sé, es pues ya que están mencionando lo de Navarro, no sé si pues, dentro del podcast, o sea, yo pues soy como invitado, tienen contemplar lo que es el Ecoparque Aguas de Navarro, que hace parte pues... En el documento no, pero debe estar en esto, ¿me entendés? Porque es una estrategia de mitigación de los lixiviados. O de la contaminación que cuando llueve, los lixiviados básicamente cuando llueve, ese jugo que pasa por el antiguo basuro de Navarro, cae nada menos que al río Lilí, Meléndez y Cabañaverano juntos en el canal CBC, después cae al río Cauca y aguas abajo está el acueducto de Puerto Margarino. Es una locura. Cae a las aguas subterráneas, que es como la reserva que tiene para dentro de 50 años la ciudad de Cali para abastecernos de esa agua. Entonces ese es el gran peligro que había, por eso fue que cancelaron el basuro de Navarro, porque eso estaba contaminando esas aguas subterráneas, que la estaba tirando, pues. Claro, Andrés, claro. Pues esas aguas son las que necesitamos nosotros a futuro. sí. Eso es un riesgo tenacísimo que además no está muy bien estudiado, creo yo, ¿no? Tal vez puede orientar un poquito un estudio que se hizo hace un año en el lago Manopagua con una fundación holandesa que se llama Deltares y sacaron el plan de manejo del acuífero para Santiago de Cali
y ellos hicieron unas modelaciones matemáticas del flujo del agua subterránea desde la ladera hasta esa zona de Cali que es plana, el Navarro y Hormiguero, y tal vez puede dar unos datos que pueden interpretarse un poco mejor este tema que ustedes están mencionando. Desde la zona de recarga que se habla. ¿Y esto por qué lo incluyeron en el PONCA? Básicamente lo incluyeron por eso, por esas dos cosas que están diciendo ustedes dos. Porque es que cuando vivíamos en el PONCA, que por qué incluyen un estudio tan específico, lo incluían era sobre todo por los acuíferos, ahora lo recuerdo. Nos decían los técnicos de Cofores en ese tiempo, es que antes se llamaba PONCH, que es Plan de Ordenamiento Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas. Con la ley de 2012 ya se comenzó a llamar PONCA, que incluyó acuíferos, PONCA. Muy bien. Y para continuar acá, el de riesgos también ellos lo hicieron muy sencillo, lo dividieron en dos. Sí. Lo dividieron en dos. Uno que es riesgos de tierra, uno que es riesgos le llaman remociones en masa. Uno le puede llamar riesgos de tierra y otros que es riesgos de agua, que es lo que llamamos inundación. Perdón, calidad ambiental solamente tiene el tema de la electricidad. Calidad ambiental solo tiene un proyecto, el programa de calidad ambiental tiene uno solo, ¿cierto, Guillermo? En cambio, el de riesgos, que ellos le llaman desarrollo territorial, que yo creo que ahí tiene una confusión semántica, porque Dice eso no el programa dice desarrollo territorial acorde con las potencialidades y limitaciones. Sí, Y ahí hay dos proyectos. remoción en masa y inundación, ¿cierto? Estudio a escala detallada en áreas de amenaza alta por movimientos en masa considerando escenario de realidad climática orientada al reconocimiento de riesgos. Perfecto. Y el otro es lo mismo, pero cambia remoción en masa por inundación. Detallado en áreas con amenaza alta de inundaciones, considerando escenarios de vulnerabilidad climática orientadas al conocimiento de riesgos. Pero si ven que el texto que leyó don Guillermo es exactamente el mismo para el proyecto, ¿qué número es? Ese es el 10. El 10 y el 11. El 10 y el 11 tienen el mismo texto. Solamente cambia un pedacito que el proyecto 10 dice remoción en masa y el proyecto 11 dice inundación. ¿Cierto? Son los dos proyectos que yo espero de riesgo. Por eso les decía que hasta aquí esto es demasiado básico. Esto ustedes abren un libro de ecología, lo digo porque yo soy ecólogo. Ustedes abren el índice de un libro de ecología, es esto. El plan de estudios de una facultad de ecología, de un programa de gestión ambiental, de un programa de educación, básicamente tiene esto. Entonces casi que ellos hicieron un proyecto para decidir, pues para inventar el agua tibia un poco, pero básicamente lo que hicieron fue coger al detalle exactamente a través del diagnóstico, la prospectiva, el aprestamiento antes y la zonificación, cómo esto se ubica de manera real en el territorio de Cali. Entonces la pregunta que le hacemos a CBC es, bueno, según un aprestamiento que tuvieron, según un diagnóstico que tuvieron, según una prospectiva que tuvieron, según una zonificación que tuvieron, entonces, ¿cuál es el estado actual y cuáles son las obras que ustedes han hecho para promover la producción agrícola sostenible? Y para cada una de estas cosas, en el marco de eso, de todo eso que han hecho, que costó mucha plata y que costó mucho trabajo, ¿cuáles son sus avances hasta ahora? Entonces, este es el marco general de cualquier PONCA. Si ustedes revisan los PONCA en Colombia, que hasta el 2019 que estábamos, nosotros habían 60 adoptados, creo que ahorita habrá más, no tengo el dato, pero esos 60 adoptados, algunos, uno medio los he revisado, tienen una estructura muy similar, que se divide en tierra, agua, aire e impacto ambiental. ¿Tierra y qué? Tierra y agua. Tierra y agua. Tierra y agua. Aquí bueno, nosotros después lo pasamos mejor en línea, pero voy a borrarlo para poder pasar esta parte de la gobernanza. La gobernanza. Y eso tiene 6 proyectos. Este tiene 6 proyectos, que esos son los proyectos que yo creo que más nos podemos enfocar nosotros, porque esos proyectos básicamente nosotros les podemos hacer ¿qué? Seguimiento y acompañamiento, porque nosotros no somos, digamos, por más de que hay algunos que somos técnicos o lo que sea, esto requiere un nivel de experticia muy específico, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los proyectos que son verdaderamente participativos, en la que la gobernación, en la que el DAGMA, en la que nosotros como comunidad, en la que los acueductos comunitarios, comunidades urbanas, mira aquí tenemos 2 representantes de comunidades urbanas, 2 representantes de comunidades rurales, un representante de acueductos, un representante de la autoridad departamental y un representante de la autoridad municipal o distrital, como le dicen, pero para nosotros distrito es un error, ¿no? Bueno, eso es otro cuento. Pero bueno, ¿cómo logramos entonces articular todos esos proyectos en estos 6 que son, yo creo, uno de los tesoros de los PONCA en Colombia y el tesoro que sacaron a luz María Eugenia, Ulver y los demás compañeros? En 6 proyectos. El primer proyecto de esos 6
es la articulación Es la de todo lo que tiene que ver con la educación ambiental. Educación ambiental. Tema de gobernanza. Voy a escribirlos todos aquí, después le colocamos las metas. El otro es fortalecimiento del Consejo de Cuenca y otros actores El siguiente es sociales. el proyecto 13, que digamos es el que estamos, el que el que hemos peleado tanto, ¿no? Exacto. Fortalecimiento del consejo. El otro es Articulación institucional. para el ordenamiento y desarrollo de la cuenca. El siguiente es el de funcionalidad de los corregimientos y cuencas, ¿cierto? Sí. Estudio de la funcionalidad territorial de la cuenca a nivel de corregimientos. El que sigue es el de playa renaciente, ¿cierto? El plan de vida. Plan de buen vivir del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Playa Renaciente. Playa renaciente. Y el último es el de gestión de la información. Diseño e implementación de un sistema de información que permita realizar seguimientos a instrumentos de planificación de la cuenca. Exacto. Miren que estos ya son proyectos como más humanos, ¿no? Como que ya en cómo los podemos pensarlos mejor. Repetimos aquí entonces, mire, el primero es articulación de todo lo que tenga que ver con educación ambiental. Es decir, no dice hacer educación ambiental, no, es articular, hacerlo por lo cual dice diseño e implementación, ¿cierto? ¿O cómo dice el verbo? Articulación Directamente desarrollo articulación. de los diferentes programas de proyectos de educación ambiental existentes en la cuenca. Te miren que la palabra clave es articulación. ¿Y qué más puede ser nuestra labor de consejeros que eso? Ver que educación ambiental y eso cómo se articula. Y además, hay una cantidad, que este también es otro tesoro que tenemos para mover en la COP y para mover en el CONCA, que son las instituciones educativas. Tenemos instituciones educativas en todos nuestros corregimientos y en todos nuestros barrios, en todas las veredas y en los barrios. ¿Qué le están enseñando a esos niños si no es esta vaina, hermano? Es decir, cómo los niños no tienen el PONCA como un libro de cabecera en su institución educativa, deberían de tenerlo. Pero pues si ni la CBC muy bien sabe qué está haciendo, entonces le queda muy difícil a los niños tenerlo, a los maestros tenerlo. Pero nosotros, la CBC nos puede utilizar a nosotros, para nosotros ser puente entre los técnicos y los administradores y las instituciones educativas para llevar el PONCA a la educación. Es que creo que una de las actividades que está allí es precisamente llegar al fortalecimiento de esas organizaciones sociales que están allá, con las juntas de acción comunal nuestra que está allá, para poder seguir trabajando en que la cuenca tenga pues todo lo que es el sostenimiento y el manejo pues de un buen desarrollo. Que meta. Claro, porque no solamente la educación ambiental se refiere a las instituciones educativas, Y sino hay que una la educación actividad, desde hay las una actividad organizaciones. que es fortalecer esas organizaciones de alguna forma, llegar y mirar cómo están y fortalecerlas, organizar de alguna forma para poder que ellas puedan actuar. En nuestro caso allá estamos trabajando con la reforma de los estatutos. Dentro de los estatutos hay una parte ambiental De la JAC, sí, de donde la los JAC. afiliados están, o sea, cuando se afilia una persona al libro de afiliados o se registra, le tiene que decir en qué comité va a trabajar. Y allá el 34% de las personas dicen que van a trabajar en la parte ambiental. Entonces, con mayor razón, hay que trabajar en ese fortalecimiento de eso. Y mucha gente que es cercana como a nosotros es sabida del mundo de la educación ambiental. Uno pregunta a los líderes ambientales urbanos o los líderes ambientales rurales, están cercanos del universo de la educación ambiental. La labor de un acueducto comunitario debe ser también en torno a la educación ambiental. Y para que, digamos, si hay recursos para educación ambiental, que no saquen una licitación y contraten una entidad por allá cualquiera, que vaya a hacer educación ambiental a la Candelaria o a Plan Cabecera o al Ingenio, sino que sean las organizaciones del territorio como la JAC que pueda participar en esa licitación para hacer educación ambiental y eso incluye también la misma capacitación a la JAC, es decir, que se haga una educación ambiental endógena. Es increíble que, por ejemplo, en Cañabralejo, donde yo estoy, a veces llegan contratistas o llegaran a hacer proyectos de educación ambiental que no conocen, que se pierden. No saben ni cómo llegar al lugar. Estamos aquí reunidos con la persona que vino del Ministerio de Medio Ambiente. Ella habla de las expectativas que había.
Y una de las expectativas que tenemos nosotros allá arriba es que llegue este proyecto de alguna forma para ayudarnos a organizar un poco pues esa organización y poder trabajar en ese sentido y generar proyectos que habría que empezar a manejar. Y que ese se conecta directamente con el siguiente. Claro. Que este proyecto, como les digo, es uno de los grandes tesoros pues de los Ponga porque hicieron. Y otros actores sociales. Claro, porque no es solamente fortalecimiento del consejo, sino de otros actores sociales que tienen en torno a nosotros. Bueno, acá hacemos la educación ambiental, pero aquí hay un proyecto que, digamos, este es bajito, creo que este es de 800 o 300 millones, algo así, por ahí de decir que, digamos, 825. 825, nos dieron una serie de capacitaciones que fueron muy buenas y que tuvieron el tiempo de prepararlas, dedicarse y entregárnoslas a nosotros. Entonces ahí se cumplió en parte, que al final no hicieron la última capacitación, que es la que aparece, que es esta es la que pedíamos, las acciones corporativas de la CBC pues en el territorio, la que pedíamos que nos la dieran en una clase, que eso nos lo explicaran con detalle, no que nos explicaran en un papel, que este papel es interesante, pero este papel solo no habla, este papel es un documento que no habla solo, es un documento de guía para una presentación, no es un documento que hable solo. Es una exposición de PowerPoint. Es una exposición de PowerPoint. Igualmente eso queda pendiente, no es Sí. que ya pasó. No, es lo más importante del plan de acción, esto es lo más No importante. deben eso. Para mí personalmente esto es lo más importante, o sea, yo digo, yo soy del consejo es para que alguna vez nos cuenten eso. ¿Cierto? Andrés, mira, les mandaste. Y este es el otro, que este es el derecho de petición, este ahorita lo miramos también, este es el derecho de petición donde se cogen algunos elementos de aquí, se coge se coge lo de la comisión conjunta, lo del PAC, lo de la ampliación del consejo, lo de los PSMB, se cogen diferentes elementos allí que lo radicamos y que tal. El otro es este, que también nos decían que no se debía meter, ¿cierto? Voy a colocar aquí la palabra mejor. Que es el de la articulación interinstitucional. Porque nosotros detectamos, y no solamente nosotros, sino que en ese tiempo, como el PONCAS hizo el tiempo del PORACHE, ¿se acuerdan? Que los investigadores del PORACHE de la Universidad Tecnológica de Pereira, unos grandes profesionales venían también y decían, mire, es que en todas las reuniones que vamos tanto al Ingenio, o a Cañaveralejo, o a Meléndez, a donde fueran, decían, la gente nos dice que el principal riesgo para un futuro desabastecimiento de agua, que es la pregunta que hacían, siempre calificaban entre los tres primeros la desarticulación entre las instituciones. Así. Que aquí viene DARPA y viene CDC, pero cuando viene parece que no conocieron. O que viene Secretaría de Turismo y después viene Secretaría de Cultura y ellos como que no conocieron, nos presentamos allí. ¿Y qué decía CBC, Alcaldía, Dama, Gobernación, en Cali, prestadores de servicios públicos, universidades, Comité Municipal Gestión del Riesgo? Claro, que vemos que llevamos 30 años en el medio ambiente y vemos que nunca lo han hecho. Entonces necesitamos que haya un proyecto específico con sus indicadores, con sus costos, con sus propósitos, para que usted nos diga, mire, estamos generando este proyecto para articularnos puntualmente. Y nos hemos articulado con el DACM en esto, con Gobernación en esto, con la CAUITER en esto, con la Comunidad de la Candelaria en esto, con la Junta de la Comuna 17 en esto, con Parques en esto, con ese proyecto y tiene recursos también para eso. Entonces no es transversal, por eso necesitamos que la CBC nos responda y nos diga cuáles son los indicadores de gestión, de ejecución y de impacto de la articulación interinstitucional que han hecho. Que uno diría, pues ha sido muy poca, porque en la aprobación del PAC, de los 1.800, del 1.8 billones de pesos, pues uno no veía y otras entidades. Yo estuve en la audiencia pública presente y estaban 70 funcionarios de CBC y yo. Y estaba de la Contraloría, de la Personería y de la otra guía, ¿cuál es que es? Y la Procuraduría. Que cuando yo me volteé a mirar para atrás ya se habían ido. Ellos estuvieron en la llamada lista, estuvieron un rato. Yo estuve las 4 horas de la reunión. Ya está filmado todo. Todo está filmado. Estuve las 4 horas. Y yo sabía cuando se presentó un señor en una camisa diferente, era Procuraduría. Otra camisa diferente, Personería. Y otra camisa diferente, Contraloría. Porque los demás, los 70 funcionarios están uniformados. Yo ese día casualmente estaba de azul. Yo parecía la CBC también porque estaba del mismo color. ¿Cierto? Pero cuando me volteé a mirar, ya los funcionarios se habían ido. Entonces no había gente de parques, no había gente del DACO, no había gente de ninguna entidad. Y por Videobeam se presentó el delegado de la presidencia. Entonces fueron a la foto y se fueron. Y terminó la audiencia pública. Apenas terminó la audiencia pública, va a salir un señor hacia adelante con un documento. Y dice, bueno, yo soy el jefe de control interno. Y doy como aprobada la audiencia pública.
Pero ustedes no van a hacer una evaluación, ni nada, no, o sea, acabó y el de control interno estaba allí, ya aprobando la audiencia pública. Yo no sé si eso legalmente será procedente. Pero Andrés, Me eso pareció que mal tú gusto. escribes parece no solamente una reunión manejada, sino con intereses muy particulares. Y las 4 horas y 47 minutos, Eso ocurre Julio, porque- están grabadas. Eso Con ocurre video, porque video. nosotros no nos interesamos, no los culpemos a ellos. Ellos hicieron todo lo posible por reunir toda la gente, ellos no son interesados, pero nosotros tenemos que estar allí. Gracias, Andrés. Pero la que tú estás invitación no la hicieron, o sea, no tenemos la culpa no queremos porque se llegar a te eso. invita, no te No, invitan. no es ¿cómo el haces? tema. La crítica fue esa, La también, la crítica crítica fue esa. La crítica fue esa, No ¿no? interesa el manejo. Pero por eso estamos hablando del tema de articulación interinstitucional. Nosotros como comunidad tenemos una responsabilidad, pero las entidades también tienen una responsabilidad de articularse. Y en el caso nosotros decíamos, nosotros como consejo somos una institución también de alguna manera, ¿cierto? Y a nosotros nos debieron convocar formalmente. De casualidad nos enteramos. Y por eso yo lo dije, y yo realmente, ustedes lo pueden ver allá, yo no fui ni grosero ni nada. Me dejaron hablar más del tiempo, me dejaron hablar 8 minutos, eran 4 minutos por persona. Dije, pues esperé 4 horas. Y en todo caso yo dije cosas muy elegantemente, pero cosas contundentes. Ellos las aceptaron y al final dijeron, lección aprendida, debimos haberlos invitado. Entonces por eso es que ellos mismos después dicen, lección aprendida, en vivo está grabado eso. Lección aprendida, debemos haberlos invitado. Entonces ahora generemos una estrategia, no nos peleemos, aliémonos, generemos una estrategia para que la CBC pueda utilizar el Consejo de Cuencas. Ya pues aquí estamos. A mí me invitan y tenga la plena seguridad que yo voy, así me hubiera tocado pagar. Claro, Claro. sí, en serio. Claro, no nos O sea, enteramos. uno tiene No nos enteramos. pertenencia. Pero claro, también es eso. ¿Cómo mantenemos haciéndole más seguimiento? No solamente nosotros como consejo, sino las comunidades en general y las distintas organizaciones, ¿cierto? Este otro es un proyecto muy importante. Este proyecto también lo sacamos adelante, es un proyecto básicamente comunitario, que es el estudio de la funcionalidad entre la cuenca y los corregimientos. Léelo, ¿cómo es que dice ahí? Dice, estudio de la funcionabilidad territorial de la cuenca a nivel de corregimiento. Miren, este específico es el que finalmente permitió, miren la relación que hay, ya lo relacionado con la COP, este es el que permitió el estudio de funcionalidad de la relación entre la cuenca y el corregimiento, que leyó más precisamente don Guillermo ahí. Este proyecto es el que básicamente organizó algunas comunidades, sobre todo rurales, que nos decíamos, miren, las cuencas son un territorio que merece respeto como territorio, y cuál es la relación entre cuenca y corregimiento y cómo nosotros podemos ser autónomos en la administración del territorio. Cuando llegó Cali Distrito nos dijeron, no, vamos a acabar eso de cuencas, de corregimiento, vamos a hacer unas grandes localidades. Entonces este proyecto ya por lo menos a John Jaramillo y a muchos líderes de Cañabaralejo los habían tenido pues ya entusiasmados con su sueño de crear un nuevo corregimiento, que es el corregimiento Cañabaralejo, que es algo que se va a hablar ahorita con Eder cuando vaya a la buitrera. En el de Villa Carmelo se está nombrando en este momento la terna de corregidor, y uno de los programas que tiene que manejar el corregidor es la articulación con la cuenca, para poder manejar un poco el tema de allá, porque allí es donde llegan todos los conflictos y todas las cosas para que... Sí, este proyecto pues se hizo fundamentalmente por eso, porque se creía que el PONCA era el que podía generar ese corregimiento independiente, que tanto lo pelea John Jaramillo. El PONCA dijo, no, nosotros no tenemos la potestad para crear un nuevo corregimiento, pero lo dejamos no solamente en el diagnóstico dice muy precisamente que las comunidades, que el territorio es ingobernable porque las comunidades no se pueden articular, y que piden urgentemente un cambio de los límites administrativos. No solamente porque es el problema que acabo de comentar, sino que la vereda de La Sirena está partida en 3 corregimientos. Usted se para en la caseta comunal de La Sirena, está en el corregimiento de Los Andes. Se pasa la panadería de enfrente, en el corregimiento de La Buitrera. Y se pasa aquí un metro donde están los mototaxis, corregimiento de Villa Carmelo. En el pleno centro de la vereda está partida en 3. Entonces es una locura. Entonces la gente se organizó para esto y quería que el PONCA, le exigía al PONCA, y nosotros le hicimos protesta, de hecho dijimos, no dejamos pasar el PONCA, sino crear el corregimiento. Ellos fueron muy sensatos y dijeron, mire, no podemos crearlo porque nosotros tenemos potestad, y es verdad, arribamos con la ley, eso tiene que crearlo en el consejo o planeación. Y entonces les dijeron, pero les dejamos el proyecto para que tengan un proyecto con su presupuesto, para que las entidades responsables hagan el estudio con un presupuesto ya asignado y determinen entonces cómo se organizan por cuenca, por corregimiento y tal. Y cuando esto va a arrancar, y la gente en Cañabaralejo está lista para esto, en el eje sur, en toda parte, no, que Cali Distrito, que ya no, que ahora localidades grandes y que ustedes van a hacer
unidos con hasta Jumbo, nos iban a unir casi, una cosa así. Mentira, hasta Jumbo no, es decir, nos iban a unir con toda la zona urbana. Y después una sola localidad. El hormiguero, todo eso lo barría hasta llegar a Villacarmelo, la parte alta. Exacto. Una Entonces, la preparación de este proyecto dejó la gente de Cañaveral y de la Buitrera preparada para enfrentarse a Cali Distrito. Cuando llegaron de Cali Distrito pensaron que todo el mundo se iba a comer la banana y todo el mundo le dijo, ¿cómo así? Aquí no. Y no han podido con Cali Distrito por eso, por este proyecto fundamentalmente. Pero este proyecto en sí, institucionalmente y de recursos no ha avanzado nada. Porque allí, en ese documento, no hay ni un solo elemento de este proyecto. ¿Cierto? En cambio, aquí pasamos al otro, que falla, que no vino Eduardo, que estuvo tan participativo en la última reunión virtual. Eduardo es el delegado de Playa Renaciente para Villa del Río Cauca, de origen ancestral, que tiene más de 200 años. En el hormigo. No, eso es en Puerto Mayarino. Detrás de la PETAP de Pueblo. Como es del Puente Nuevo, pues, ¿cierto? Sí, sí. Queda debajo del puente Panchito. No, queda exactamente debajo del puente Guachito, antesito, no es la PETAP, más acasito, antes de la PETAP, más cerca de la planta de tratamiento de aguas potables, la de aguas residuales queda más allá. Y allá hay una comunidad que se llama Playa Renaciente, que además es vereda rural, es una parte rural, uno no lo identifica como rural, pero legalmente es rural porque la orilla del río Cauca es rural, pero además tienen un consejo de cuencas, un consejo comunitario reconocido por el ministerio. Y parte de las negociaciones, que Eduardo es el que nos dará más claridad de eso, parte de las negociaciones que les tocó ir a los delegados del PONCA, de CBC y de los contratistas y la Playa Renaciente a sentarse con la gente a convencerla que firmaran el documento. Porque sin la firma del Consejo Comunitario de Playa Renaciente, el PONCA no se aprobó. Y el Consejo Comunitario de Playa Renaciente aprobó y dijo, esos son los compromisos que tienen que hacer. Y CBC dijo sí. ¿Y se han cumplido? Y entonces, según Eduardo, nos dice no cumplir. Pero por acá no volvieron. Ni siquiera dice que no han hecho acciones. Sino que dice, no, fue muy bueno porque por acá se firmaron un mundo de acuerdos, pero por acá no volvieron, profe, me dice, por acá no lo volvimos a ver. Seguramente, quién sabe si han ido a hacer alguna acción, alguna reparación de algún tubo, alguna cosa, y no han consultado con el consejo, con Eduardo, y mal porque no han consultado con el consejo nuestro. Porque Eduardo es del consejo de cuencas, Eduardo podía guiarlos, presentarlos y validarles y legitimarles, que es la función nuestra como consejo. Legitimar las acciones de la CBC y de DACMI, de la gobernación. Eduardo presenta, lo recibe y dice que sí. Mirar si es verdad o no, porque sí, claro. no podemos comer cuento así. No, pues legitimar es eso, dar fe de que lo están haciendo bien. Entonces Eduardo dice, por allá no han vuelto. Entonces, esa es una de las quejas que hay de los grandes reclamos que hay de la comunidad, que en este momento están organizando para el 13 de agosto la Gran Balsada. Entonces, este proyecto también es una revisión muy específica para que sea de acompañamiento a ellos, sobre todo, ¿por qué? Porque en este momento en este momento está la sentencia que hace el río Cauca sujeto de derechos. Y este proyecto es un proyecto específicamente del origen del río Cauca. Y para el último, es uno que es de mucho interés de mi parte, que es lo que quisiéramos llevar, que es esto. Los sistemas de información, que es lo mismo que decía el director de planeación en la última reunión. ¿Cómo utilizamos al Consejo para hacer una divulgación más efectiva de las acciones del PONCA? Pues creando, la respuesta es el proyecto número 16, que realmente no se llama gestión de la información, sino un sistema de información. Es el 17 ya. 17, ya, perdón. Es el sistema de información, pero le podemos llamar gestión del conocimiento. Es decir, cómo generamos conversas entre nosotros y cómo tenemos un sistema de archivos que todo el que quiera buscar, si alguien de la gobernación le pregunta a Andrés, ve, ¿qué proyecto están haciendo en Navarro con el PONCA? O le preguntan a Diego, o le preguntan a Cahuitrera, o me pregunta a mí cualquiera ONG, porque alguien de una ONG me dice, ve Andrés, ¿qué proyecto están haciendo en la Comuna 17? ¿Qué proyecto están haciendo? Y uno le dice, mire, tenemos un sistema de información que es un blog, que es una página, que es una biblioteca, o que es una persona, o que es quién sabe qué, pero tenemos que inventar un sistema de información. Y nosotros fuimos específicos en exigirlo para que no pase lo que está pasando ahora. Y por eso es que un poco a eso se colocaba bravo al principio, que les decía, denos información sobre eso, porque para esto les asignamos recursos. No solamente es una obligación de las entidades
por diferentes artículos de la Constitución, suministrar información a las personas clara y precisa, sino que hay un proyecto específico aprobado de carácter vinculante para que lo hagan. 1.218 millones. Con 1.200 o 200 millones y nosotros sacando copias de la plata del bolsillo. Esto costó como 15.000 pesos, yo me imagino. Yo iba a traer impresos los documentos, hoy no alcancé, pero la inversión que iba a hacer era más o menos de 100.000 pesos. Yo los iba a traer y de verdad no alcancé. Pero los documentos que hemos producido nosotros solamente, para los que nos ha entregado la CBC, las copias baratas en la Santiago, en papel reciclado, nos cuestan mínimo 100.000 pesos. Y tenemos un proyecto de 1.000 y pico de millones para eso y no se ha aplicado. Entonces nosotros estamos para eso, para facilitar que se aplique. Y para cerrar esta intervención, seríamos entonces, bueno, uno diría, ya tenemos la lista de las otras metas de la COP relacionadas con los demás proyectos. ¿Estos a qué meta los aplicaríamos? ¿Cierto? Uno diría, la meta 1 de la COP, miren, lo de la COP, y permítanme los últimos 5 minutos y ya me siento. Para resumir lo de las metas, miren, las metas de la COP se las aprende uno muy fácil, agrupándolas como las ha agrupado la ONU. En 4 ¿cierto? objetivos. Digamos, en 4 objetivos, pero digamos en 3 funcionalidades. Okay. Las 3 primeras funcionalidades son como las que tienen que ver con la conservación específicamente, que son las primeras 8. Entonces, la primera es planificación integral que proteja que no se pierdan más especies ni recursos. Planificación integral como ecológica, ¿cierto? La segunda es restaurar mínimo el 30% de las áreas especiales. La tercera es tener el 30% en áreas declaradas protegidas, ¿cierto? La cuarta es, la que ya decíamos acá, especies amenazadas. La quinta es, la cuarta es especies amenazadas. La quinta es uso sostenible de la biodiversidad, es decir, que si nosotros sacamos algún palo del monte o producimos algo, una fauna silvestre o algo, que sea sostenible, es decir, que no lo agoten, ¿cierto? La sexta es manejo de especies invasoras, como la susanita de ojos negros, como la hormiga arriera, como distintas plantas. Exacto, acá le dicen a nosotros nos dicen que los helechos, yo cuido los helechos en Cañaveralejo, pero los helechos supuestamente son una especie invasora también, porque no permite que el bosque crezca, pero los helechos son también refugio de los zorros y refugio de los guatines. El buchón de agua, esa especie invasora también, ¿cierto? La séptima es la reducción de la contaminación de todo tipo. Y la octava es todas las medidas que unan la protección de la biodiversidad con la mitigación del cambio climático. Esas son las primeras 8 metas que son más como de tipo de ciencias naturales, de conservación, más como de científicos que son más del campo de la biología, ¿cierto? Después vienen otras metas que tienen que ver más como con el uso de los recursos, que es la meta 9, que es básicamente que dice que, la que les decíamos ahorita con el turismo, que cuando se usen los recursos naturales, recursos pues como se le dice a veces, que no debemos decirle, pero eso tiene uno esa tara con la palabra recurso, que cuando se usen, la biodiversidad sea de beneficio económico para todos. Esa es la 9. La 10 es que la producción agrícola, acuícola es en el agua, y forestal, ¿cierto?, de árboles, sea también de carácter sostenible. Debería decir agroecológico, pero no han dejado meter la palabra agroecológico ahí porque los poderosos la bloquean. Claro. La palabra agroecológico las comunidades la han querido meter en la COP y las decisiones de la COP han dicho que no. Porque los poderosos todavía no quieren incluirla, pero por lo menos dejaron sistemas agrícolas, acuícolas y forestales de carácter sostenible. Es la meta 10, que sea como les digo más de manejo. La meta 11 es la que se debe favorecer los servicios ambientales para que mitiguen los riesgos. Servicios ambientales no solamente por la belleza de la biodiversidad, no, sino que nos dan agua y si nos quedamos sin agua pues nos morimos, sino que la biodiversidad agarra el suelo y previene los derrumbes, ¿cierto? Previene incendios, es decir, todo, o sea, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con PSA, servicios ambientales, pero también con riesgos, ¿cierto? La meta 12 es una meta más de María Eugenia, digamos, y de Ulber, que es la meta de las ciudades sostenibles, que es la meta específica urbana, la meta 12. Es una meta específica
de lo urbano, ¿cierto? Y habla, hay una confusión ahí, a veces uno se puede confundir cuando lo lee, porque habla que las ciudades deben de tener unas zonas azules y unas zonas verdes, que no se refiere a lo mismo de las zonas azules y las zonas verdes de la organización de la COP, no, se refiere a unas zonas de agua y unas zonas de vegetación, de recarga de acuíferos, de captación de agua, es decir, que sean ciudades ecológicas, esa es la meta 12, ¿cierto? La meta 13 es una meta que dice que es la meta más polémica, que es la que están peleando más, que esa es la que tienen vampiros y está metido hasta el diablo ahí negociando. Es una meta que es peligrosa hasta hablar de ella en público, yo creo, porque es la meta de las farmacéuticas, la genética que dice que la distribución del uso de la biodiversidad genética debe ser también equitativa, es decir, es la meta 13, pues que está en negociación y que es una de los 4 objetivos del Ministerio de Colombia y de la coalición Paz con Naturaleza, que es la coalición del gobierno del cambio, para decir necesitamos negociaciones más justas, porque somos críticos a la COP y tampoco queremos venir aquí a entregarnos pues a querer todo, que va a ser unas negociaciones justas. Bueno, estamos en la 13. Ahí ya saca otro cupo. Estas son como del uso. Y ya las que siguen tienen que ver más un poco con las empresas. Pero en general, la 14 es otro grupo que tiene que ver no solamente con las empresas, sino como con lo institucional. Entonces la 14 dice que los valores de la biodiversidad deben involucrarse en la planeación tanto de las entidades como decir CBS y Secretaría de Ambiente, pero también en Nestlé, en toda parte, que los valores de la diversidad deben estar en los colegios, deben estar en las publicidades, en toda parte los valores de la diversidad deben estar cruzados para mitigar inclusive cosas, lo dice expresamente la meta, para mitigar cosas como la pobreza. ¿Cierto? Es que tiene una planificación. La primera, la meta 1, era planificación integral para la protección de ecosistemas. La meta 14, que es muy similar con la ley y no se confunden, es básicamente lo mismo, pero es involucrar los valores en las distintas entidades para mitigar fenómenos como la pobreza. Ese es uno de los grandes logros según muchas comunidades. ¿Por qué? Porque a diferencia de las COP anteriores, hay 3 enfoques que se incluyeron: el enfoque de derechos, el enfoque intergeneracional y el enfoque de género. Es un poco esa meta se relaciona como el enfoque de género, el enfoque de derecho, el enfoque intergeneracional está en las entidades, ¿cierto? Esa es una meta un poco difusa, pero ahí está. Ya la meta 15 es muy específica, que ya es para las empresas. Meta específica es simplemente las empresas deben de tener producción sostenible. Es solo para las empresas, muy fácil. 15 empresas, producción sostenible. La meta 16 que es la reducción del consumo y sobre todo el consumo de alimentos. Por ejemplo, ellos se preparan 1000 hamburguesas y vendieron 500, botan las 500. Te imaginas 100 millones al año en comida que se va a la basura. Con eso en parte solucionan parte de los problemas de hambre. Para corroborar lo tuyo, yo trabajé en Disney. En vez de En regalar. Disney estuve 5 años, allá me pensioné gracias a Dios, pero pude observar lo que usted dice. Yo no voy a dar Ellos comida. preparan en los restaurantes comida en cantidades, langostinos, no solamente hamburguesas. Y eso no se lo puede llevar el funcionario, el mesero, la cocinera. No, tiene que quedarse allí y todo va para la basura. Entonces lo que tú dices se queda corto. Entonces manifiesto mi experiencia. Eso es verdad. Sí, da claridad de que no es que coman mucho, es que se desperdician y es por la norma. Nada se puede guardar para el día siguiente, pero tampoco se le puede dar al empleado porque generaría una situación de que yo daño y desperdicio para llevármelo para la casa. Todo se No, pero es bota. lo que no se ve. Y yo era de los que escarbaba en la basura para sacar mis langostinos. Sí, yo estaba limpio. Claro, estaba Yo tengo limpio. No, problema. era limpiecito. No, Y hacía fiesta en mi casa, invitaba a mis amigos colombianos. Vengan a comer a langostino, carajo. y yo consulté este dato con un amigo ingeniero también muy reconocido porque me parecía muy alta la cifra. Yo sabía que algo pasaba, pero él me dice: Andrés, se equivocó en la cifra es mucho mayor. La 17 es una meta que inclusive tiene un protocolo específico, es el protocolo de Cartagena, que habla de la seguridad biotecnológica. Es decir, todo cuando hacen experimentos genéticos, cualquier cosa que tenga que ver con biotecnología, ¿cierto? De manipulación de ADN y todo esto, tenga unos protocolos de seguridad. Entonces, esa meta es tan específica que no solamente se discute en la COP como meta, sino que hay unas reuniones específicas para discutir el protocolo de Cartagena. Y ahora también están entre COP y COP. Realmente la COP no se hace en el año de la COP es una reunión, pero realmente las negociaciones de la COP se dan en los 2 años entre año y año.
Las mayores negociaciones de la COP se han hecho en 2022, 2023 y 2024 antes de octubre. La 18 es una meta también que es, se llama incentivos perversos. Es decir, se deben tratar de eliminar, inclusive tiene una cifra, no me acuerdo la cifra cuál es, se deben reducir los incentivos perversos y estimular los incentivos positivos. ¿Qué son incentivos perversos? Incentivos, por ejemplo, la producción de caña de azúcar, ¿cierto? Incentivos a el manejo de carbón, o incentivos al petróleo, ¿cierto? Todo incentivo que esté en contra de la vida, que sea perverso, que no favorezca la diversidad, ¿cierto? Que le están dando un incentivo que es un subsidio. Que subsidian a una empresa que le cobra menos impuestos, o le cobra menos el agua, le cobra menos si explota carbón. Si explota carbón. Entonces se dice, la meta de la COP dice, no, tenemos que reducir esos incentivos perversos, inclusive tiene una cifra, que en el mundo se reduzcan a tanto. Y hay unos indicadores y todo, y en esa meta está comprometida la ANDI también, parece interesante. Y se deben estimular y favorecer y premiar sobre todo los incentivos positivos. Los incentivos que tratan por energías alternativas, los incentivos que tratan de no contaminar el agua, los incentivos que tratan por alimentos sanos, los incentivos que tratan por recuperar el bosque. Entonces, esa es una que cuando el gobierno va a sacar una ley que dice vamos a subsidiar a no sé quién que está haciendo un daño al medio ambiente, le digo, pero hermano, usted firmó la COP. Y la meta 18 dice que los incentivos perversos tienen que reducirse. Hay que reducirlos. No dice eliminarse, pero sí reducirse. Perfecto. La meta 19 es financiación. Esa que les decía que la meta es conseguir 200.000 millones de dólares para financiar proyectos de biodiversidad, ¿cierto? Pero se queda corta porque el déficit que tenemos, según los investigadores más ilustrados en el tema, es de 700.000, pero por lo menos la meta dice vamos a conseguir esta plata y esta plata va a ser repartida sobre todo en los países con mayor necesidades como el nuestro. Y si tenemos una estrategia a través del DACMA o a través de la gobernación o a través del PONCA, pues a esos que somos instituciones para canalizar esos recursos. Esa plata está allí. La meta 20 es la meta más clásica que aparece desde que yo estaba en la universidad. Esa fue la meta con la que abrieron la primera COP en Nassau 94 y con la que abrieron la cumbre arriba en el 92, que era transferencia de tecnología y conocimientos. Que ellos nos van a traer tecnología, que nos van a dar conocimientos, que nos van a enseñar cosas y que ellos tienen un nivel de saber más poderoso y que tienen que compartirlo con nosotros para que nosotros podamos producir de una manera más sostenible con la transferencia de tecnología y conocimiento. Esa pues un poco ambiguo porque pues ellos han destruido el mundo, ¿no? Pero también tienen cosas, también saben cosas. Lo bueno que saben, transfieran, ¿cierto? La meta ya 21 siempre y cuando no sea perversa. Siempre y cuando no sea perversa. La meta 21 es exactamente este proyecto 17 nuestro. La meta 21 de la COP es acceso a facilidades para que las personas puedan acceder a la información. Y no solamente las personas, sino para que las instituciones puedan acceder a la información para la toma de decisiones. A veces, por ejemplo, es difícil que la gobernación acceda a la información del DACMA o que el DACMA acceda a la gobernación. Por protocolos, porque ustedes les toca cumplir las normas, ustedes tampoco de voluntad no lo pueden hacer. Entonces, crear los mecanismos para que las instituciones puedan intercambiar información entre ellos, pero también para que si Don Ulber quiere consultar algo, o yo, o Marta quiere consultar algo, pueda acceder a esa información fácil, porque uno también toma decisiones como junta comunal. Entonces, usted como junta comunal se toma una decisión con documentos técnicos de la cuenta. ¿De dónde lo encuentra? Entonces, la meta 21 de la COP dice eso. Libertad para el acceso a la información. En resumen, pues dice más cosas y eso es un documento largo. La meta 22 y 23 se salen, digamos, del paquete y se denominan como transversales a todo. Pero la meta 22 dice que lo que decimos nosotros, que debe haber participación libre, informada y previa. Es decir, que antes de hacer cualquier cosa previa, antes de que damos un proyecto, tiene que contarlo. No llegar a unas reuniones a que el funcionario cuente y que cuente además que ya está hecho y que además no lo dejen hablar a uno. En el libro puede hablar, puede criticar, puede pelear, tiene que estar informado, es decir, tiene que informarlo antes. ¿Cierto? Esa es la 21. Y la 22, perdón, la 22. 22 y la 23. Y ya la 23 habla del género, ¿cierto? Del enfoque de género. Y en esas dos metas últimas, la 22 y la 23, se mete mucho la palabra, que es la que más nos incluye a nosotros, que esa palabra sí es transversal a todas las metas y que eso es uno, para mí, el mayor logro de la COP, es que incluye pueblos indígenas. Bueno, nosotros somos indígenas, pero favorece a los pueblos indígenas de Colombia. Y la palabra clave que metieron allí, comunidades locales. Es decir, que todas estas metas tienen que ser legitimadas, así como el Consejo de Cuencas, tienen que ser legitimadas por los pueblos indígenas, si influyen en ellos,
o por las comunidades locales. ¿Qué somos nosotros? Somos comunidades locales. ¿Cierto? Somos comunidades locales. Territorio. Allí las comunidades negras se colocaron bravas y dijeron, tienen que incluirnos a nosotros. Entonces la campaña de Francia Márquez está diciendo, debe decirla próximamente de la COP, porque específicamente el documento de la COP dice pueblos indígenas y comunidades locales, no dice más. Y que todo tiene que ser con legitimidad de ellos. Pero Colombia va a meter un punto que dice pueblos indígenas y comunidades comunidades afro y comunidades locales. Y ahora los campesinos se están organizando también aquí. Pueblos indígenas, comunidades afro, comunidades campesinas y comunidades locales. Porque nosotros somos montañeros. Nosotros somos montañeros. Entonces, Dice yo. lo que decíamos Nuestros nosotros padres era también eran incluir comunidades indígenas, afro, campesinas y montañeros, que eso sería como un sueño porque ellos no van a entender todavía, pero por lo menos en comunidades locales nos incluyen a nosotros. Eso quiere decir comunidades locales es lo que viven ahí. Resulta que en el Amazonas y en la Orinoquía existe una yuca que si nos la comemos así normal como la yuca, nos envenenamos y nos morimos. Pero hay quienes saben preparar esa yuca, cocinarla de tal manera que sacan harina de casabe para hacer pan con esa yuca, una harina que alimenta a las comunidades amazónicas, y también sacan el veneno para sus flechas, para la cacería. Es decir, de la yuca brava podemos hacer pan y podemos hacer veneno. Eso es lo que tenemos que hacer con la COP, con todas las leyes ambientales y con cualquier proyecto que llegue a nuestro territorio. Hacer yuca brava de él, saberlo cómo cocinar y ponerlo en nuestro lenguaje, como ustedes han dicho hoy, transformarlo, digerirlo y convertirlo en pan para todos. Y si es el caso, convertirlo en veneno también.